Y como decía, hoy comenzamos una serie corta de enseñanzas acerca de las parábolas del reino, que están en Mateo capítulo 13, que tienen que ver con el tema del reino de los cielos, enseñadas por el Señor Jesucristo. Para comenzar, quiero que entendamos qué es una parábola. El término significa en sí comparación, eso es lo que significa el término parábola. Literalmente significa colocar una cosa al lado de la otra para hacer una comparación. Es un método de enseñanza llamativo. De manera indirecta. ¿Por qué de manera indirecta? Porque se hace a través de lo que se está comparando. Este método provoca el pensamiento y estimula la mente para imaginarse los hechos narrados y considerarse como parte de la historia. Así que las parábolas del Señor son relatos sacados de la naturaleza o de circunstancias normales de su entorno que fácilmente sus escuchas podían captar, pero que tenían en su trasfondo una verdad espiritual. En este pasaje ustedes van a poder ver que cada parábola que el Señor proclama comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante a excepción de la parábola del sembrador. Pero todas enseñan, incluyendo esta parábola, la del sembrador, una verdad con respecto al reino de los cielos. Por ejemplo, la parábola del sembrador enseña una verdad con respecto a la recepción del corazón del hombre al reino de los cielos, al mensaje del reino de los cielos. Estas parábolas comunican grandes verdades respecto al reino de los cielos, pero no eran reveladas a todos los que estaban escuchando, sino a aquellos que tenían una mente espiritual dispuesta. Pero a los demás, la verdad que era comparada en estas parábolas les quedaba oculta. Como el mismo Señor respondió cuando sus discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablan por parábolas? Y él respondió: porque a vosotros usted les daba a conocer, os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. El Señor habla de los misterios aquí, que estas parábolas tienen el trasfondo del reino de los cielos, del misterio, perdón, del reino de los cielos. ¿Qué es un misterio? Pero cuando encontramos el término misterio en la Escritura, no tiene que ver con algo místico, con algo misterioso que solo puede ser conocido o ser sabido por algunos iniciados, sino que es una verdad. Un misterio es una verdad que está más allá de la posibilidad de ser conocida por medios naturales, pero solo puede llegar a ser conocida, no puede ser conocida por medios naturales, sino únicamente por revelación divina a aquellos que reciben la iluminación del Espíritu Santo. Eso es un misterio. Dice: Señor, porque a vosotros os es dado. O sea, le está diciendo: a vosotros se les da a conocer ese misterio. No fue que ellos de por sí lo supieron, sino que a ellos se les fue dado como un don, como una dádiva de la gracia de Dios, saber eso que ha quedado oculto para los demás, pero que a ellos les es dado a revelar por medio del Espíritu Santo. Así que aunque estas parábolas son historias sacadas de la cotidianeidad, no siempre esclarecían las verdades del reino, sino que cumplían con un propósito, con un doble propósito. Por un lado, revelaban las verdades del reino a aquellos que seguían a Cristo, pero por otro lado, velaban esa misma verdad a un
a otro grupo de personas. Y es cierto que el Señor enseñó por parábolas aquí, pero nosotros no debemos pensar que es un método que nosotros podemos usar siempre para clarificar una verdad espiritual. Y eso lo vamos a ver cuando el Señor le responde a los discípulos el propósito de enseñarles en parábolas. Es decir, nosotros no podemos tomar un pasaje de la Biblia, y aquí quiero que disciernan las predicaciones que ustedes han escuchado. No podemos tomar un pasaje de la Biblia y tratar de aclararlo por medio de historias. Lo que debemos hacer, aquellos que estamos comprometidos con la enseñanza del consejo de Dios, es orar persistentemente sobre el texto que estamos estudiando, estudiar el texto, orar todavía más, para explicar el texto y aplicarlo conforme al tema del mismo texto. O sea, si un predicador se para, toma un pasaje de la Biblia, lo lee, luego comienza a contar historias, porque esa es la forma de aclararlo, tomando el ejemplo del Señor, está malinterpretando el propósito que el Señor tenía al enseñar en parábolas, como lo vamos a ver en un momento. El propósito del Señor al enseñar a través de parábolas no fue en sí el de clarificar a todos el mensaje. De hecho, nosotros mismos podemos ver en el capítulo 13 de Mateo que Él se vio en la necesidad de explicar el significado teológico de algunas parábolas a sus discípulos. Él tuvo que explicar la parábola del sembrador a sus discípulos. Y tuvo que explicar la parábola del trigo y la cizaña a sus discípulos. Así que no es el propósito en sí el de clarificar el mensaje. Entonces, ¿cuál era el propósito de las parábolas? Y eso es lo que quiero que estudiemos en este tiempo, antes de entrar de lleno a las parábolas, y comenzando con la parábola del sembrador. Quiero que consideremos estos versículos, Mateo 13, 10 al 17, donde encontramos la respuesta del Señor a sus discípulos acerca de la razón que Él da al adoptar este método de enseñar. Ahora, el tema en cuestión, esa inquietud que surgió de los discípulos, por lo que le preguntaron al Señor por qué les enseñaba por parábolas, surgió luego de que Él pronunció la parábola del sembrador. Y en el versículo 3, nosotros leemos, versículo 3, Mateo 13, 3, dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo. O sea, allí leemos que el Señor les hablaba muchas cosas por medio de parábolas. Y entre ellas está la parábola del sembrador. O sea, no fue que Él solamente dijo cuando Él se apartó de la orilla del mar, del lago de Galilea. No fue que Él solamente les dijo únicamente la parábola del sembrador. No, hubo más parábolas que Él les dijo, pero Mateo y los demás evangelistas tomaron esa parábola. Ahora, yo creo que nos imaginemos la siguiente escena. Supongamos que invitamos un domingo a un predicador muy conocido. Un predicador muy conocido. Y en vista de que viene un predicador muy conocido, ustedes invitan a muchas personas. De modo que el lugar está lleno. Llega el domingo, llegó el predicador, se para en el púlpito y nos narra una historia cotidiana. Una historia de un día transmilenio, que todo el mundo se puede imaginar, porque todo el mundo hemos estado alguna vez en transmilenio. Termina la historia y terminó su mensaje, se sentó.
¿Ustedes cómo quedan? ¿Claro? Esa es la idea de lo que ocurrió aquí. Esa es la idea de lo que ocurrió aquí, de lo que estaba ocurriendo aquí en Mateo 13. El Señor cuenta muchas historias de cosas conocidas que todo el mundo se podía imaginar, y terminó su enseñanza. Y esto llamó la atención de sus discípulos. Por eso fue que los discípulos fueron y preguntaron. Dice el versículo 3 nuevamente, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo. A ellos les sorprendió que el Señor cambiara su metodología. ¿Cuál era la metodología del Señor? Ustedes pueden leer en Mateo 5 al capítulo 7 en el Sermón del Monte, que el Señor allí hablaba claramente, doctrinalmente, y hablaba usando el Antiguo Testamento como fuente de enseñanza. No eran historietas. Él hablaba claramente y doctrinalmente. Pero ahora les hablo por palabras. ¿Qué pasó aquí? Los discípulos pudieron notar la diferencia. Y le preguntaron en el versículo 10, ¿por qué les hablan por parábolas? Y luego el Señor le respondió las razones de emplear este método. Pero antes de considerar esas palabras del Señor, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Esto ocurrió en el final del segundo año de su ministerio. O sea, no fue el comienzo. Fue en el final del segundo año de su ministerio. Y sus enseñanzas hasta ese momento habían sido claras, doctrinales, pero ahora cambia el método. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor cambia el método? ¿Sería que el Señor se dio cuenta que las personas no estaban entendiendo su mensaje, sus enseñanzas doctrinales tomadas del Antiguo Testamento, y ahora, luego de 2 años, Él recapacita y decide cambiar su metodología para entrarle a la audiencia? ¿Sería eso? ¿Sería que lo llevó a cambiar su estrategia de ser claro en doctrina por la falta de resultados, a contar historias en las que las personas se sintieran identificadas con esas historias? ¿Sería eso? Vean, muchos en el día de hoy piensan eso. Piensan eso. Y lo aplican como un método efectivo de cautivar a la audiencia. Muchos creen que eso fue lo que pasó con el Señor. Que Cristo vio que le era mejor contar historias porque así las personas iban a gustar más del mensaje. Y vemos a los predicadores precisamente hacer eso. Contar cuentos, contar historias divertidas que hagan reír a la gente, que entretengan la mente, que hagan más llamativo el mensaje, porque eso fue lo que hizo el Señor. Y ese es el método que redunda en el día de hoy en la mayoría de los púlpitos. Los púlpitos en el día de hoy no son usados para proclamar el consejo de Dios, sino que son una plataforma donde se practica el arte del cuenteo. ¿Se dan cuenta? Donde se cuentan chistes, donde se cuentan experiencias personales, porque para ellos el predicar doctrina, el abrir el texto bíblico y explicarlo, ahondar en la palabra de Dios, es algo anticuado, es algo que no da resultado. Y el claro ejemplo, toman como ejemplo al Señor Jesucristo, quien después de 2 años decidió cambiar su estrategia porque esa era una forma más eficaz de atraer a las multitudes. La predicación doctrinal es pesada de digerir, no gusta a la gente, así que hay que ser más dramáticos,
Y en algunos púlpitos, en algunos escenarios, ya no son púlpitos, ya el púlpito ya dejó de existir. Ahora aquí hay una escenografía. Ahora hay obras de teatro. Las obras de teatro reemplazaron a la predicación. Ya una persona no tiene su Biblia abierta en un púlpito, sino que anda paseándose en una plataforma contando una buena historia que entretenga a la gente, que la gente ande tan lindo con peligro. Porque eso fue lo que hizo el Señor. Y ese es el patrón que modelan el día de hoy en muchas iglesias, en muchos lugares llamados iglesias. Y es triste, para mí es triste. Es triste ver lugares llenos alrededor de cuentacuentos. ¿Saben que este método es adoptado y mezclado con el pragmatismo como una técnica para la multiplicación de iglesias? ¿Qué significa pragmatismo? Que todo tiene que juzgarse a la luz de la práctica. Por eso todos los mensajes son prácticos. Son tan prácticos que el contenido doctrinal de la Biblia se quedó. No se predica hoy. Pero la pregunta es, ¿fue esa la razón que el Señor tuvo para predicar en parábolas? Veamos lo que dice el Señor en el versículo 11 y 12. Recuerden, los discípulos escucharon al Señor, como dice Mateo 13:3, que les habló muchas cosas por parábolas. Así que ellos se acercan al Señor, versículo 10, y le dijeron al Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y mire lo que el Señor le responde, versículo 11 y 12. Él le respondió, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, más ¿a quiénes? A ellos no les es dado. ¿Y por qué? Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Miremos con cuidado las palabras del Señor. Él dice, porque a vosotros, ¿a quiénes les dice? A sus discípulos, a sus seguidores genuinos. Mucha gente seguía al Señor. Multitudes seguían al Señor. Pero lo seguían por las razones que hoy día muchos lo siguen. Por el milagrito. Porque me gusta escuchar historias de la Biblia. Historia, no doctrina. Es increíble, hermanos. Hermanos, a mí me duele que se reúnan unos pastores para acordar qué tema se va a enseñar. Dicen, no, doctrina no, porque eso la gente no le gusta. Algo que sea práctico. No, Dios. Con razón, tanta inmadurez en la iglesia. Con razón, la iglesia son niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Con razón, ya no hay un ejercitamiento de la mente. Ese versículo de Hebreos 5:14 no es aplicable ya casi en la iglesia, de que tengan el sentido ejercitado del discernimiento del bien y del mal por el uso de la palabra. Ya no. Con razón. Él les dice a vosotros, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A vosotros les es concedido la gracia de entender los misterios del reino de los cielos, pero él no. ¿A quiénes? A la mayoría. El reino de los cielos es un misterio, dice el Señor. Su verdad solo puede ser conocida por revelación divina. A aquellos que reciben la iluminación del Espíritu Santo. Y eso es una verdad, hermanos, tan real como que nosotros estamos aquí, en este lugar, reunidos. Una persona puede pasarse la vida estudiando la Biblia. Puede juntar pruebas arqueológicas, puede juntar pruebas históricas y quedar en las mismas. Puede quedar lleno de conclusiones erradas en cuanto a la verdad. Puede sacar ideas totalmente desquiciadas
demasiadas, incluso puede hasta tomar ideas, puede hasta adoptar ideas de rebelión, incluso de terrorismo si quiere, pero no entender el misterio que hay en la Biblia. Porque ese misterio del reino de los cielos solo puede ser conocido a través de la revelación divina, es decir, de la iluminación del Espíritu Santo. Y eso pasaba con muchos de los que escuchaban al Señor. El reino de los cielos comenzó a manifestarse con la venida del Señor. ¿Recuerdan cómo comenzó a predicar el Señor en Marcos 1:15? Que él iba por toda Galilea diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, y era el mismo. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se acercó el reino de los cielos? Porque venía el rey a reinar. Porque venía el rey a establecer su reino. Viene el rey a morir en la cruz para comprar un pueblo para sí sobre el cual va a reinar por siempre. Así que el reino comenzó a manifestarse con la venida del Señor. Su predicación y sus obras manifestaban, eran evidencias de que Él era el Mesías. Pero eso quedó velado para muchos. Tal vez algunos tomaron las enseñanzas del Señor como una buena charla. Para otros fue algo ofensivo, sobre todo para los fariseos y los escribas y los saduceos. Pero no podían entender la razón, no podían entender el mensaje, no podían entender la esencia, aún a pesar de que el reino se estaba manifestando delante de sus ojos en la persona del Señor Jesucristo. Pero a los discípulos les era dado ¿qué? A conocer. Debemos tener claro que esto es por pura gracia, a través de la influencia del Espíritu Santo sobre sus corazones. Esa es una bendición. Es una bendición, como el Señor dice en el versículo 16, que es una bienaventuranza. Conocer estos misterios del reino de los cielos. Mis hermanos, conocer la palabra, saber lo que la palabra enseña, conocer al Dios de la palabra tal y como Él está revelado en ella, es una bendición. Ahora, no debemos pasar por alto que el factor humano está presente. ¿Cómo vamos a ver las razones que el Señor da a los discípulos sobre el emplear las parábolas? Pero la comprensión de esas verdades son únicamente por la gracia de Dios. O sea, nosotros como cristianos hemos sido salvos por la gracia de Dios. Dios nos abrió el entendimiento, pero ahora tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra, de usar recursos que son adecuados para el estudio y el entendimiento de esa palabra. El Espíritu Santo nos va a revelar la palabra, usando, disponiendo nuestro corazón para hacerlo. Así como la salvación es por gracia, porque todos somos salvos por gracia. Aún la fe, aún pedir a Cristo creyendo que completamente Él es Dios, que su obra es la única suficiente para ser salvo, eso es resultado de la gracia, como dice el verso 2:8. La comprensión de la palabra es también por gracia. La aplicación correcta de la Escritura tiene que ver con ese saber. Pero hay la responsabilidad del hombre. Y esto es lo que el Señor enfatiza en los siguientes versículos. Dice: porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué tenían los discípulos? Tenían al Señor. Eso es lo especial que tenían los discípulos, al Señor. Ellos le recibieron por fe. Mateo
Estaba en el banco de los tributos públicos, el Señor dijo, ven, sígueme, y algo ocurrió en su corazón que siguió a Cristo. Juan y Jacob, hijos de Zebedeo, tenían su empresa, una empresa próspera, y el Señor les dice que lo siguieran, y algo ocurrió en su corazón, y siguieron a Cristo, y dejaron todo atrás. Ellos tenían a Cristo. Ellos tenían al Señor Jesucristo, lo recibieron por la fe y progresaron en el conocimiento del Señor. Se les estaba dando más, crecieron en ese conocimiento, crecieron en santidad, crecieron en amor. Pero el que no tiene, aún la apariencia de conocimiento superficial que cree tener, dice que le será que quitar. Hermano, han sido muchos los que alguna vez mostraron algún interés por las verdades de la palabra. Incluso yo he conocido personas que estuvieron conmigo en el seminario, pero ahora están completamente perdidos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que querían tener de política? Lo perdían, porque no tenían a Cristo. Y el resultado fue que perdieron todo lo que querían tener. Si nosotros somos cristianos, tenemos a Cristo. ¿Y qué ocurrirá? Que vamos a recibir más. Pero tenemos la responsabilidad de estudiar, de ser intencionales en el estudio bíblico, de ejercitar nuestros oídos y la mente para estudiar la palabra y así recibir más. Pero si no tienes interés de aprender, si intencionalmente no buscas las maneras de conocer las verdades de la palabra, de involucrarte en los estudios bíblicos para conocer más acerca de Cristo, para aplicar la palabra correctamente a tu vida y recibir más, tal vez eres de los que creen, pero no creen. Creen que son lo que en realidad no son. El Señor dice que si tienes a Cristo, ahora tienes más de lo que recibiste el día que creíste para tu salvación. Debes haber crecido, por ejemplo, en algo en tu santificación. Porque si al contrario has perdido lo que creías tener, tal vez eso sea una manifestación de que tienes a Cristo. Haz un balance en tu vida. Haz un balance. ¿Tienes más? ¿Amas más bíblicamente a tus hermanos? ¿Te interesas más por ellos? ¿Les sirves? ¿Cómo has crecido en ser una esposa o un esposo conforme a la voluntad del Señor? Una mujer de Dios, un hombre de Dios. Por ejemplo, ¿cuánto llevas de creyente? No respondo, cada uno sabe. ¿Cuánto llevas de creyente? Pueden ser meses, pueden ser años. ¿Sabes cuál es tu don espiritual? ¿Sabes cuál es tu don espiritual? Esto es práctico. ¿Sabes cuál es tu don espiritual? Ay, es que no me han hecho el cuestionario donde me clasifican el don. No, yo no creo en eso. Eso no es una forma bíblica de saber tus dones. ¿Sabe cuál es la forma bíblica de saber cuál es tu don? Involucrándote en las necesidades de tus hermanos en la iglesia local. Esa es la forma bíblica de saber cuál es tu don. Que tus mismos hermanos en la iglesia sepan, oye, tú tienes el don tal. No, yo no puedo decir, es que yo tengo el don de la enseñanza y yo no voy a un seminario a estudiar, no me involucro en los espacios que la iglesia propicia para estudiar. Si tienes a Cristo, ahora tienes más de lo que recibiste. Si tienes a Cristo, ¿cuánto has crecido, por ejemplo, en el discernimiento espiritual por el uso de la palabra? ¿O no te interesa? Es que no me entra la palabra. No me entra. Bueno, ¿y qué estás haciendo para que te entre? ¿Qué estás haciendo para que te entre?
que yo no entiendo la predicación, pastor. ¿Y qué estás haciendo para entenderla? ¿Qué estás haciendo para entenderla? Ah, no, es que me gusta escuchar a fulano. ¿Por qué cuánto más historias tan bonitas? Ah, no. Hay predicadores buenos que trazan con diligencia, que trazan la palabra de Dios. Y se lo puedo recomendar. No que cuenten historias. Yo siento tristeza cuando escucho una predicación, una historieta y piensan que están predicando la Biblia. No. Recuerda lo que dice el Señor: al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Asegúrate de tener a Cristo. La prueba es lo que has recibido en el tiempo que llevas siendo cristiano. Los escribas, los fariseos y los que los seguían creían que tenían mucho. Se gloriaban de sus prácticas religiosas, se gloriaban de observar las tradiciones, de observar las expresiones externas de la ley. Pero cuando se negaron a creer en Jesucristo y en sus enseñanzas, todo eso que pensaban que tenían les iba a ser quitado. Pueden haber muchos en las iglesias que adoptaron el Evangelio o las enseñanzas de Cristo como un aditivo a lo que ya tienen. Si tienes a Cristo, es únicamente a Cristo. Y se recibe más si no se tiene a Cristo. Todo lo que tiene le será quitado, y eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor Jesucristo. Eso lo dice el mismo Señor Jesucristo. Si tienes a Cristo, a medida que transcurre el tiempo y que avanzas en tu vida cristiana, vas a crecer espiritualmente, vas a crecer en el conocimiento de Dios, vas a crecer en la práctica del amor, vas a reproducir más a Cristo en tu vida. Pero si no, quizás dures toda la vida sentado en una iglesia. Si no tienes a Cristo, al final de tu vida todo te será quitado y se quemará como una hoja, y será como una hojarasca consumida por el fuego, lo que tú pensaste. En el progreso del peregrino, un personaje llamado Ignorancia pensaba que tenía muchas cosas, conocimiento, obras, y pensaba que por eso podía entrar a la ciudad celestial. Llegó a la orilla del río, ya que lo separaba para llegar a la ciudad celestial. Ese mismo río que para Cristiano y Esperanza fue tremendo de pasar, porque casi se ahogan en sus dudas y temores, pero Ignorancia lo cruzó suavemente en un bote conducido por falsa esperanza. Ignorancia creía que tenía mucho para Dios. Y en ese pensamiento llegó a la entrada, a la puerta de la ciudad celestial, y llamó para que le abrieran. Cuando le preguntaron: ¿quién eres y de dónde vienes?, él dijo que él había comido y bebido en la casa del rey y había oído sus enseñanzas. Luego le preguntaron por su certificado, que solamente se obtenía en el monte Sión y a los pies de la cruz. Él trató de buscarlo, pero no lo halló. Los ángeles fueron y le contaron al rey, y él dijo que lo sacaran atados de pies y manos. Así que Ignorancia rápidamente fue atado y llevado por el aire hasta una puerta que estaba en la falda de la colina, donde lo arrojaron, y resultó que era un camino directo al infierno. Un camino, una puerta al infierno junto a la entrada a la puerta del mismo cielo. Y aquel que pensó que lo tenía todo, pero no tenía a Cristo, todo le fue quitado, aún su misma vida. Que Dios os libre de pensar que tenéis mucho para Dios si no tienes a Cristo. Recuerda la palabra del Señor: al que tiene, se le dará y tendrá más. ¿Tienes a Cristo? Esa es la base para tenerlo todo. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Luego el Señor da la razón principal de enseñar en parábolas. Dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Sabe por la razón que da el Señor? Es porque estas personas que no tenían a Cristo, le rechazaban voluntariamente. Los líderes religiosos y muchos de sus seguidores habían tapado sus oídos y cerrado sus ojos a las enseñanzas sencillas y claras que Cristo había hecho hasta ese momento. Tal vez gustaban de su forma de expresarse, de su forma de hablar, tal vez asentían mucho de lo que decía, pero lo rechazaban. Lo rechazaban. No consideraban a Cristo como alguien que necesitaban para sus vidas. Ellos pudieron ver sus milagros que lo acreditaban como el Mesías. Incluso nosotros podemos leer en el versículo 23 del capítulo 12 que algunos se preguntaron, ¿será este el hijo de David? Pero cerraron sus ojos para no ver. Todo el capítulo 12 ocurrió en un día. Y el capítulo 13 es la continuación de ese mismo día. Por eso, mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 13. Aquel día, aquel mismo día que viene en el capítulo 12. La Biblia de las Américas dice, ese mismo día. Ese día comenzó en el capítulo 1, versículo 1 del capítulo 12. ¿Y era un día de qué? De reposo. Aquí el Señor tuvo una confrontación con los líderes religiosos con respecto a ese día. Porque según las normas de esta élite religiosa, él estaba violando reiteradamente el día de reposo. Los judíos pusieron normas para este día a tal punto que el propósito divino había desaparecido. Ese era un día de descanso, pero ellos habían hallado tantas leyes, habían añadido tantas leyes para ese día, que se había vuelto un día difícil, el día más difícil de la semana. Y ese día, nosotros vemos en ese capítulo 12 que el Señor pasa por los sembrados, sus discípulos sintieron hambre, arrancaron espigas y comieron. Y los fariseos lo condenaron por eso. Como algo ilícito que estaban haciendo el día de reposo. Luego el Señor les cuenta la historia de David. Luego el Señor también le dice que los sacerdotes profanaban el día de reposo y eran sin culpa. Pero también les dice que Él era mayor que ese día, porque Él era el Señor de ese día. Algo que fue chocante para estos religiosos. Luego en la sinagoga, ese mismo día, sanó a un hombre que tenía una mano seca. Y los fariseos, ¿qué hicieron? Tramaron contra él para destruirle. Ese mismo día, el Señor tenía días agitados. Ese mismo día, le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó. Y mientras las multitudes estaban asombradas preguntándose si este no era el hijo de David, los fariseos lo estaban acusando de ser un servidor del príncipe de los demonios y que por eso echaba a los demonios. Ellos asociaron a Jesús como un endemoniado por violar el día de reposo. Ellos decían, no puede ser que alguien que venga de Dios viole de esa manera el día de reposo. Eso debe ser un endemoniado. Y en ese contexto es que Él cambia su metodología de enseñar claramente doctrina a enseñar por medio de parábolas. Así que el Señor les dice que ellos eran los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas y todos aquellos que los seguían eran los que viendo sus obras y escuchando su mensaje, no veían ni oían. Ellos pudieron ver sus milagros, pudieron percibirlos, pero no vieron. No quisieron ver. Ellos no quisieron verla a la luz de la profecía, todas las obras que el Señor hacía, lo señalaban como el Mesías.
Ellos son de los que dice Juan 3:19 que la luz vino al mundo, pero rechazaron la luz porque amaron más las tinieblas que la luz. Y dice que oyendo, no oyen. Aunque el sonido de su voz penetró sus tímpanos, de modo que pudieron escuchar, oír sus palabras, ¿cuál fue su respuesta? Rechazarle. Ellos captaban lo que el Señor decía, pero no quisieron entender, no quisieron aceptarle, no quisieron recibir de corazón sus advertencias y enseñanzas. Ellos oyeron, pero taparon sus oídos para no oír, para no prestar atención. Por eso no entendieron las palabras vivificantes emitidas por el autor de la vida, de aquel cuyas palabras son vida. No quisieron oírlas. Por eso el Señor cambió su manera de enseñar. Así que nosotros podemos ver, deberíamos de ver las parábolas que están aquí, no como un método que adoptó el Señor para hacer más claro a la gente, no, sino como una señal de juicio. Eso era lo que manifestaba que el Señor hubiera cambiado su metodología de enseñanza, como una señal de juicio en cumplimiento de la profecía de Isaías 6:9 al 10. Como dicen los versículos 3 al 15. 3 al 15. Por esto les hablo en parábolas. ¿Por qué? Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y yo los sane. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? En este momento se está cumpliendo esa profecía. Y esa profecía tenía que ver con ¿qué? Con el rechazo voluntario de los judíos al Mesías. Oír no es lo mismo que entender. Ellos oían con el sentido del oído, percibían los sonidos de los labios del Señor, pero no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque no estaban dispuestos a retener lo que oían para procesarlo con sus mentes y así poderlo comprender. Veían con los ojos, pero no percibían. Ellos podían ver al Señor, podían observarlo, podían ver sus milagros, pero no percibían. ¿Por qué? Porque rechazaban la idea de que él era el Mesías. Rechazaban esa idea. Aún lo acusaron de tener un demonio y por eso hacer ese milagro del endemoniado. ¿Y cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón de que ellos respondieran así? Su corazón. Su corazón. El asiento de su razonamiento dice que estaba engrosado. La palabra engrosado significa engordado, lleno de gordo, de sebo. ¿Sabe cómo una persona es gorda? Le fuerza a caminar. Perdónenme los que están. Pero yo me refiero a una persona obesa, ¿no? Una persona gorda extrema. Gorda, que se sienta en una silla y se ve mucho. Una persona se esfuerza, o sea, no les es pesado moverse. Así estaba el entendimiento, el corazón de estas personas. Estaba engrosado, estaba endurecido. Por eso eran incapaces de entender. El pasaje dice que oían con dificultad. Oían con dificultad. Podían escuchar cosas diferentes, mensajes diferentes,
pero no tenían oído para oírlo, que tenía que ver con el Salvador y la salvación que Él ofrecía. Eso les era pesado, no lo querían aceptar. No fue que Dios lo puso en esa condición. No fue que Dios los puso en esa condición. Fueron ellos mismos cuando decidieron voluntariamente, a pesar del mensaje que daba el Señor, a pesar de las evidencias que lo señalaban, sus milagros, rechazar su mensaje. ¿Cómo actúa un corazón endurecido? Escuchando con los oídos el llamado al arrepentimiento, a despojarse de cualquier presunción de bondad en sí mismo para vivir la vida que Dios quiere, pero cerrándose a ese mensaje. Ellos lo hicieron una y otra vez. Su corazón fue cada vez más endurecido, cada vez más insensibilizado por su incredulidad. Y el Señor mismo confirma ese endurecimiento cuando cambia su estilo de enseñanza. Un corazón engrosado, un corazón endurecido se muestra en una persona endurecida, que puede captar el mensaje pero lo rechaza, porque no está dispuesto a aceptarlo. Puede ver el corazón transformado por el evangelio de alguien, pero cierra sus ojos a la luz porque prefiere las tinieblas. Eso es lo que estaba pasando con estas personas. Por eso eran responsables de su sordera y ceguera voluntaria. Ahí se cumple el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y aquí vemos que no es Dios quien los endureció, fueron ellos mismos. Lo que el Señor está diciendo es asombroso, mis hermanos. Las parábolas fueron manifestaciones de juicio para aquellos que lo rechazaron. Por eso hay que tener cuidado. No podemos tomar el ejemplo de las parábolas como una forma de ser más claros, porque ese no fue el propósito del Señor al usar las parábolas. Las parábolas cumplían el propósito de dejar velado el mensaje. Ese misterio del reino les iba a quedar velado a ellos porque lo rechazaban voluntariamente. Pero también nosotros podemos ver que ellos tenían una bienaventuranza por tener un corazón dispuesto. Bienaventurados vuestros ojos, versículos 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué a aquellos les iba a ser quitado lo que pensaban tener? Porque no vieron, no vieron. ¿Por qué el Señor toma esa metodología de las parábolas para enseñar en público? Dice que en Marcos 4 nosotros podemos ver que allí el evangelista nos dice, en Marcos 4, 33 y 34, dice: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Desde ese momento el Señor comenzó a hablarles en parábolas, y dice que sin parábolas no les hablaba. Sin parábolas no les hablaba. ¿Por qué? Porque ellos decidieron, aunque veían y oían, decidieron no querer ver ni querer oír al Señor. Pero también dice: bienaventurados vosotros, ¿por qué? Porque ustedes sí ven, porque ustedes sí oyen. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, porque oyen. O sea, los que pueden ver y oír con fe, porque tienen un corazón dispuesto, son bienaventurados. Estos son los que tienen y reciben más. Mis hermanos,
¿Qué bienaventuranza es tener a Cristo? Nosotros podemos ver por lo menos en 2 ocasiones al Señor, a los discípulos, yendo al Señor para que les explicaran las parábolas. Y nosotros podemos ver al Señor explicándoles la verdad teológica que había allí oculta. Ese misterio que estaba velado para aquellos que lo rechazaban. Qué bueno y maravilloso, mis hermanos, es tener al Señor. Qué bueno, qué maravilloso, qué bienaventuranza es tener al Señor. Ellos le dijeron en Lucas 8:6, Señor, ¿qué significa esta parábola? A la parábola del sembrador. En Mateo 13:36 fueron al Señor y le dijeron, Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y en Mateo 13:51 el Señor les pregunta, ¿habéis entendido todas las cosas? Y ellos dijeron, sí, Señor. ¡Qué dicha es tener al Señor! ¡Qué bendición es tener al Señor! ¡Qué dicha es cuando nosotros escudriñamos la palabra y no la podemos entender y vamos al Señor pidiendo que nos dé entendimiento y el Señor nos concede! ¡Qué maravilloso! Es una bendición tener al Maestro que nos enseña aquello que no podemos entender. En nosotros se cumple la promesa de que en cada momento de nuestras vidas Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras muchos no quieren oír, no quieren disponer sus corazones para entender, para nosotros es una bendición, para aquellos que por la gracia podemos entender. Recibimos más. ¿Por qué? Porque deseamos la palabra, amamos la palabra. Mis hermanos, yo puedo llegar al punto de ser exquisito en escuchar una predicación de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor nos puede dar discernimiento. Porque el Señor nos puede dar discernimiento. El que sabe de buena comida es porque ha adquirido, el que sabe, por ejemplo, el que es un crítico en algo, en un tema, y no estoy hablando de crítica solamente de juzgar, sino de discernir, es porque se ha preparado en eso. El que puede pararse frente a alguien que coloca una ecuación matemática difícil y que puede decir, eso está mal, es porque sabe por qué lo está diciendo, pero ¿sabe por qué ha llegado a ese punto? Por la práctica que ha tenido en eso. Mientras muchos no quieren oír ni entender ni disponer sus corazones, hay una bendición para nosotros, para aquellos que desean la palabra, que aman la palabra, la bendición de discernir la palabra, la bendición de crecer espiritualmente, de entender la palabra. Por eso los discípulos eran bienaventurados. Bienaventurados vosotros, vuestros ojos, ¿por qué? Porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Ustedes son bienaventurados, porque han dispuesto sus ojos, su corazón para ver al Señor, para creer. Pero también dice el Señor, que ellos eran más bienaventurados que aún los profetas incluso del Antiguo Testamento. Ellos tenían la dicha de ver al Señor, algo por lo que los profetas y santos del Antiguo Testamento suspiraron. Los profetas recibieron por revelación divina esas profecías que hablaban del Mesías, pero no tuvieron la dicha de verlo. Pedro dice en 1 Pedro 1:10 al 11 que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros investigaron diligentemente todo acerca de la salvación que tú y yo tenemos, que se efectúa en Cristo, porque ellos querían saber a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les era revelado de antemano sus sufrimientos y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Ellos investigaron sobre ese mensaje que proclamaban. Ellos investigaron.
¿quién será? ¿Se imagina a estos profetas? ¿Quién será? ¿Cuándo será que se manifestará? Yo me imagino a Isaías escribiendo el capítulo 53. Yo no sé si usted se pudiera imaginar eso, pero yo me alcanzo a imaginar. Eso lo recibió por revelación divina. Y escribiendo, mientras escribía, él se preguntaba, investigaba la ley sin poder entender. ¿A quién se refiere? ¿Quién es este siervo sufriente? ¿Cuándo se manifestará esto? O a Miqueas, escribiendo el lugar de nacimiento del Mesías, de Miqueas 5:2, y anhelando en vida poder ver ese momento. O a Moisés, queriendo ver a ese profeta que el Señor le prometió levantar de sus hermanos, como dice Deuteronomio 18:15, pero muriendo sin poderlo ver. Porque como dice Pedro en 1 de Pedro 1:12, a los profetas del Antiguo Testamento se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora no son anunciadas por los que predican el Evangelio. Ellos dejaron un mensaje para nosotros. Se cumplió en Cristo. Así que ellos eran bienaventurados. Ellos eran bienaventurados porque al frente, en su rostro, se estaba cumpliendo la profecía acerca del Mesías. Eso que anhelaron los profetas ver, lo estaban viendo los discípulos. ¿Y saben por qué? Porque vieron y oyeron. Qué bienaventurado es aquel que dispone su corazón para escuchar el Evangelio. Qué bendición tan maravillosa es para aquellos que tienen a Cristo, porque reciben más, finalmente, la vida eterna. Pero qué desdichas para aquellos que no lo tienen. Pero piensan que tienen tanto que no necesitan a Cristo. Mis hermanos, nosotros vemos que las parábolas del Señor son únicas y tenían un propósito único. Y no podemos adoptar este método para dejar de lado la predicación del Evangelio tal y como está en la palabra. Hoy día se acude a los cuenteros de historias. Hoy día se acude a las historias, a los cuentos, argumentando que eso mismo hizo el Señor para ser más claro, para cautivar a un mayor número de personas. Pero nosotros vemos aquí que no fue así. Vemos aquí que no fue así. ¿Y sabe qué? No solamente esa es la prueba de que no es así, sino también nosotros podemos ver que ninguno de los apóstoles hizo uso de parábolas como método en la predicación del Evangelio. Mire la predicación de Pedro en Hechos 2. Mire la predicación de Pablo en Hechos 17. Mire la predicación o el mensaje que los hermanos dan, Judas, Santiago, el autor de Hebreos, Pablo enviando todas sus cartas. ¿Dónde cuenta la historieta? Mis hermanos, tengamos cuidado de lo que nosotros estamos escuchando. Porque ese no fue el propósito del Señor, lo que se ve hoy en día en los púlpitos. Que llega un predicador, lee un pasaje cualquiera de la Biblia y luego comienza a contar historia tras historia, cuento tras cuento, chiste tras chiste, y eso cautiva a la gente. Qué bonito que predicó. No predicó de la Biblia, no predicó nada de la Biblia. ¿Sabes que los dejó como vinieron? Sin entender la Biblia, pero ellos se fueron con ellos. No, mis hermanos, debemos tener cuidado. Ahora, ¿por qué no entiendes el mensaje?
quizá tú eres responsable porque no estudias la Biblia. Mire, yo les digo algo, ustedes son responsables de estudiar la Biblia. Ustedes son responsables, cada uno, yo soy responsable de mi crecimiento espiritual. Yo soy responsable. Yo debo de tener devocionales todos los días. ¿Qué clase de devocionales tenemos? ¿Qué clase de devocionales estamos teniendo? ¿Los prefabricados? ¿Los prefabricados? Aquellos que vienen ya con un prejuicio del que los hizo o con una interpretación de aquel que los hizo, que ya tienen la posición del autor y su interpretación y la aplicación tiene que ver con el pensamiento personal del autor y piensan por ti. ¿Y no quieres estudiar la Biblia? ¿Te parece pesado esa predicación del pastor que no le entiendo? ¿Pero qué estás escuchando en la semana? Ve y escucha, mira, te recomiendo. Escucha, ve, éntrate al computador, entra al YouTube y espíchate y propósito de las parábolas. Ahí sale Sujel Michelin, sale David Barceló, sale John MacArthur. Buenos hermanos que le van a poder ayudar a entender más lo que han escuchado hoy. En lugar de estar escuchando historietas. O quizá tienes un corazón endurecido. Yo no vine a que me dijeran eso, yo vine a que me dijeran lo que yo quiero escuchar. Que me digan mensajes prácticos. No importa cuánto tuerzan la Biblia, pero que me digan lo que quiero escuchar. Eso es. Puede ser una manifestación de un corazón endurecido. Para recibir más hay que tener a Cristo. Pero no basta solamente con tenerlo. También hay que disponer nuestras mentes y ejercitarnos en la palabra. ¿Para qué? Para interpretarla correctamente y aplicarla correctamente a nuestras vidas. Yo amo la predicación expositiva. Y créanme, mi hermano, el motivo de mi existencia no es estar predicando aquí. Me puso el Señor, el Señor me puede explicar cuando quiera. Él es el dueño de la grey. Pero yo amo escuchar la predicación expositiva. Amo escuchar a alguien que se para en el púlpito, abre la Biblia, explica el texto y da una o dos aplicaciones que tienen que ver con la interpretación del texto. No hay alguien que llega y toma un pasaje, coge una palabra llamativa del pasaje y cuenta 5 historias y ya explicó la Biblia. No quiero escuchar eso. No quiero escuchar eso. Os invito, hermanos, porque nosotros tenemos la responsabilidad de disponer nuestras mentes, de disponer nuestro corazón a estudiar la palabra, ejercitarnos en la palabra para aplicarla correctamente a nuestras vidas. Recordemos lo que se ve hoy en los púlpitos y el argumento de que Cristo usó las parábolas para ser más claro, no es la verdad de lo que el Señor quiso decir aquí. Amemos la palabra, amemos a Cristo y amemos su predicación. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, para que podamos enseñarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros, y poder así cumplir el propósito de Cristo, ser más como Cristo.